Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Pero muy buenas noches a todos los televidentes de Supercanal, de Canal 2. Estamos como todos los martes en vivo haciendo Santo y Pecador. Vamos hasta la hora 23 y vamos a tener dos entrevistados, dos dirigentes políticos importantes de la provincia que vamos a hablar de política, como siempre decimos, porque este es un programa netamente político. La primera media hora vamos a estar hablando con Ana Castro, presidenta de la rama femenina del Partido Justicialista, exdiputada provincial, fue presidenta de la bancada del Partido Justicialista en la Cámara Baja, una dirigente importante que ha recorrido no solo la ciudad capital, sino toda la provincia, y es una voz autorizada para hablar de distintos temas. Están organizando un encuentro nacional de mujeres peronistas de todo el país, y vamos a hablar de ello, quiénes van a venir, quiénes van a ser los que van a participar de este encuentro y de qué temas van a hablar. Vamos a hablar de la política, vamos a hablar de la marcha del gobierno, vamos a hablar del gobierno nacional, cómo lo ve, cómo ve este proyecto que se ha presentado sobre la igualdad de género, si se quiere, en la integración de las listas. Es 50 y 50, hay jóvenes también que piden una participación y la garantía de que esté representado el cupo de los jóvenes. Bueno, de todos los temas vamos a estar hablando. Y en la segunda media hora vamos a hablar con el diputado provincial de la bancada Cambiemos Frente Cívico y Social. Él es el diputado, el doctor Miguel Vázquez Sastre. Y vamos a tocar distintos temas también que tienen que ver con la realidad de la provincia de Catamarca. Dos entrevistados, dos posiciones distintas, una misma mirada, la suya desde su casa, en donde va a sacar sus propias conclusiones. La editorial del día de hoy tiene que ver con la cuestión minera. ¿Qué pasa con el tema minero? Recordemos que hay un gran conflicto que tiene que ver y que tiene como eje al departamento Andalgalá, sobre todo a la ciudad de Andalgalá. ¿Por qué? Los concejales de las distintas bancadas aprobaron una ordenanza que prohíbe la explotación a cielo abierto. Porque, claro, están cansados los andalgalenses, cansados de ver cómo a través de este mineral, uno de los más importantes a nivel mundial, se lo llevan. Y a Andalgalá, como a otros departamentos mineros, no les queda nada. Se habla de agua contaminada, se habla de las enfermedades que le genera al pueblo, se habla de cómo se han dilapidado todos los recursos que la minería ha dado. Y en el Senado el otro día se presentó un proyecto para, si se quiere, digo entre comillas, castigar a quienes tengan este tipo de actitudes que van en contra de la política minera del gobierno de la provincia. ¿Qué es lo que se pretende hacer? ¿Quiénes están detrás de todo este negocio que es la minería? Minería y negocio, para algunos, hambre, miseria, postergación, para muchos otros. Y acá quizás tengamos que detenernos en esta serie colombiana que se pasaba hace muy poco, El Patrón del Mal. Hay un patrón del mal, que es el que digita toda la cuestión minera en la provincia de Catamarca, que dice que no tiene nada que ver, pero sus actitudes y la obediencia debida de algunos funcionarios de la minería hacen suponer que es quien digita todo. ¿Tendrá algunos intereses aparte
de la minería y el económico en la ciudad de Andalgalá? Algunos dicen que sí, que le encanta ir a Andalgalá, este patrón del mal. Y digo patrón del mal porque la minería no se ve. Hay casas destruidas, hay caminos que no se hicieron, hay promesas incumplidas. La verdad que pareciera ser que por estas actitudes de los concejales, y desconozco si detrás de eso hay alguna bajada de línea de algún dirigente político de la oposición que quiere sacar rédito político personal. Lo digo con total sinceridad. Lo que sí parece es que acá hay una medida que se pretende tomar desde el Senado para corregir a aquellos que pretenden o osan oponerse a la política minera de la provincia que va en contra de los andalgalenses. Los concejales representan a los andalgalenses y en esas acciones que pretenden defenderlo a los andalgalenses. Y ahora pretenden hacerlo arrodillar a Andalgalá. Porque con esta medida no lo van a hacer al intendente Páez o a algún otro concejal o dirigente de la oposición, al pueblo de Andalgalá, que ya está cansada y harta del sometimiento y de ver cómo algunos se llevan la plata y ellos siguen inmersos en la pobreza. La verdad que es un tema muy delicado y que vamos a hablar en profundidad en los siguientes programas, porque nos interesa mucho, porque como dijimos acá hay 2 o 3 vivos y los demás parece que somos todos tontos. Esto es Santo y Pecador, estamos en vivo, quédese ahí porque ya viene la primera entrevistada, la dirigente justicialista Ana Castro. Auspician Santo y Pecador, Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú, gestión Dr. Guillermo Ferreira. Las riquísimas medialunas calentitas de Punta del Este, ahora en Sarmiento 569. Municipalidad de Los Varela, gestión Profesor Marcelo Saavedra. Parrillada Don Vaca, la mejor parrillada de Catamarca. Todo en sistema tenedor libre, frente a la plaza principal, República 546. Municipalidad de Santa María, gestión Contador Público Nacional Juan Pablo Sánchez. Una gestión que avanza día a día. Despensa familiar Jofiel, donde encontrás lo que buscas. En Salta, esquina Almagro, abierto de 7 a 24, horario corrido. Municipalidad de El Alto, gestión Profesor Ariel Ojeda, siempre trabajando por los alteños. Municipalidad de Las Juntas, gestión Jorge Herrera. Municipalidad de El Rodeo, gestión Armando Seco Santamarina. Santo y Pecador, donde los ideales y las convicciones no se negocian. Bueno, lo anunciábamos recién al principio del programa, está con nosotros Ana Castro, presidenta de la rama femenina, una rama importante del Partido Justicialista, la rama motor, diría yo, de lo que tiene que ver con la estructura del Partido Justicialista. Además fue diputada provincial, fue presidenta de bloque, o sea, ha tenido muchas responsabilidades y además una militante, porque ser militante en el Partido Justicialista es una gran cosa que tiene que ver con esto de andar casa por casa, llevar la propuesta, hablar con los ciudadanos, darse tiempo para todo. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿cómo estás? Y yo soy la agradecida de poder estar acá en este espacio tan importante. Bueno, la verdad que somos muy agraciados de tener esta voz tan importante del Partido Justicialista, recién lo decía yo, una voz autorizada por la experiencia, por todo lo que has vivido, por todo lo que sabés y que transmitís, eso es importante. Me gustaría arrancar por este encuentro nacional que están organizando de mujeres peronistas, donde, bueno, van a venir de casi todo el país. Me gustaría saber cómo va a ser este encuentro, quiénes van a venir, qué temática se va a hablar. Bueno, este encuentro arranca en coordinación con la Secretaría de la Mujer del Consejo Nacional Justicialista, que la desempeña la intendenta de La Matanza, Verónica Magario.
ella es la secretaria a nivel nacional. Nos ha convocado a las secretarias de las provincias y ya en agosto, y se ha iniciado un trabajo que se empezó a dar, este es el tercer encuentro, en Tucumán el primero, después en La Cava, en lo que se está llamando una nueva etapa. Estamos después de el revés electoral que tuvimos a nivel nacional, claro. Ya se ha iniciado el trabajo para este 2017 que se avecina y para el 2019. Por supuesto, nuestro objetivo es recuperar el gobierno que perdimos, y con ese fin es que nos estamos reuniendo, agrupando, capacitándonos más, claro, para poder llevar a cabo un trabajo importante. ¿Va a participar la gobernadora seguramente Está de este participando encuentro? En esto. Ella es uno de los motores de, claro, estos encuentros de mujeres. Es la vicepresidenta del partido a nivel nacional. Previamente ya venía conversando en el seno del Consejo Nacional de estos temas, y prácticamente ella la que nos ha enviado a la provincia para que nos integremos inmediatamente. ¿Cómo ha tomado la derrota? Usted recién hablaba, digo, esto de perder el gobierno, sí, de haber tenido 12 años de gobierno nacional, que además en los 4 anteriores que accede la gobernadora Corpazzi, bueno, ha recibido mucha ayuda. Esta es una provincia netamente que, digamos, vive del empleo público, la plata casi no alcanza para hacer obra, y bueno, tuvieron mucha ayuda. Sí, bastante, y están a la vista todas las cosas que se hicieron en materia de obra pública, ¿no? Enumerarlas es difícil, pero viviendas, hospitales, escuelas, jardines de infantes, residencias, es algo que ha quedado como un emblema de la gestión de Lucía Corpazzi y que va a perdurar, sin mencionar el agregado de otros beneficios sociales que se han ido dando a la par, como la inclusión social, el plan Progresar para los jóvenes que estudian, la asignación universal por hijo, todos esos programas que se han llevado adelante en la provincia y con muy buen criterio, con muy buenos objetivos. Claro. Algunos dirigentes, digo, o militantes hablan de el kirchnerismo, si era peronismo, no era peronismo, hay como una discusión, y qué mejor que preguntarle a usted. Para usted el kirchnerismo, ¿practicó lo que es el peronismo? Sí, sí, totalmente, porque realmente quien dejó las bases de este proyecto, de este gran proyecto social, ha sido el general Perón. Y Néstor Kirchner lo llevó a cabo. No nos olvidemos, siempre hemos hablado de la revolución inconclusa de Perón, claro, porque en el 55 se cortan muchos beneficios sociales y el país sufre un retroceso importante, sobre todo la clase trabajadora, los sectores más humildes. Algunas cosas no pudieron nunca más borrarlas, claro, como los derechos de la ancianidad, los derechos del peón rural, los derechos de los obreros, el derecho de la ancianidad. Hay cosas que han perdurado que no se pudieron escapar. Pasado tantos años de vaivenes políticos, golpes militares, en tiempos más numerosos que los tiempos democráticos y democracias débiles también, claro, es cuando aparece en el escenario Néstor Kirchner con el proyecto nacional de Perón, con un proyecto actualizado en los tiempos, con nuevos paradigmas diferentes de lo que trabajó el general. No nos olvidemos que él trabajó en un contexto de posguerra, y ahora ya estábamos muy lejos, claro, de ese tipo de problemas, pero habían ido surgiendo nuevos problemas sociales, sobre todo, producto de esto justamente, de la discontinuidad de las democracias, de la fragilidad de los partidos políticos y de los retrocesos que significaron los procesos militares, sobre todo en materia de derechos humanos, que nos había causado tanto dolor, tanta incógnita, todavía no, es un capítulo que no se termina de cerrar, con 40.000 detenidos desaparecidos, era muy duro para volver a empezar. De ahí Néstor Kirchner incorpora al proyecto de Perón, incorpora muchos temas importantes, los que estábamos hablando, de las sociales, el crecimiento a través y el trabajo a través de la obra pública. Bueno, yo la considero, restatización. Sí, exactamente, la restatización, sobre todo recuperar las empresas perdidas como, claro, YPF, que ha sido todo un emblema. Aerolíneas Argentinas. Claro.
todos los servicios públicos. Exactamente. En una medida. Cuando estaba el general, los estatizaban. Venían los golpes militares, los privatizaban. Claro. Y así también nos pasó en el periodo en la década de los 90, en donde las privatizaciones fueron la medida corriente y lo que nos descolocó bastante a los peronistas ante ese esquema. Entonces, yo creo que sí, que no hay diferencia, que no hay ninguna diferencia, hay continuidad, hay tiempos diferentes, Claro. hay formas diferentes también. Y seguramente que en esta nueva etapa van a surgir otras formas. Van a surgir los líderes que van a llevar adelante el nuevo proceso, un nuevo proceso del peronismo, donde estábamos hablando de unidad, Claro. de organización, estamos superando muchas barreras, realmente nosotros no nos ganaron, perdimos. De alguna manera no estuvimos bien parados Claro. en las elecciones, nos llevaron a perder el gobierno nacional, y asumimos la derrota, decimos perdimos, y en función de eso empezamos otra vez Claro. a salir adelante. Usted habló de los derechos que se lograron con la llegada de Perón en el 46 al gobierno. Y entre eso está el voto femenino, ¿no? Que Sí. impulsó Sí, Evita. Sí, sí, sí. Pero como usted dice, los cambios va creciendo a paso agigantado y las necesidades ya no son solo la de ir a votar, sino también la de ser representantes. Primero pelearon por el 30%, pero ahora hay mucha discusión sobre el 50%, igualdad con el hombre. ¿Cómo lo ve? Es parte de todo un proceso que se dio en el peronismo, con el peronismo. No nos olvidemos que cuando el general Perón asumió la primera presidencia, la masa de analfabetismo era muy grande. Claro. Entonces, la gente que lo apoyó de corazón, que se sintió convocada, que se sintió depositaria de la obra de Perón, no, todos eran alfabetizados y estaban lejos de carreras secundarias, ni hablar, un lujo, las terciarias, bueno, imposibles. Claro. Entonces, se fue dando esa ascendencia social, porque esos obreros, esos peones, los mandaron a los hijos a la escuela, los pudieron mandar gracias a Perón. Claro. Entonces los hijos terminaron la primaria, hicieron carreras secundarias y algunos empezaron a incursionar en las universidades. Bueno, un proceso cultural, un proceso casi biológico. O sea, de abuelos analfabetos hay nietos profesionales. Claro. Y esa es la realidad actual. Eso es lo que lleva a un cambio grande de todos estos paradigmas nuevos, culturales, políticos, sociales. Y por eso estamos hablando de paridad de las mujeres, de igualdad. Porque si bien es cierto que la ley de cupo era una necesidad, se llamó de discriminación positiva, en buenos términos, pero se pensó que podría ser un piso y se convirtió en un techo. Claro. Y a 25 años, justamente se cumplen el 6 de noviembre, los 25 años de la sanción de la ley de cupo femenino, ya no alcanza, ya no es suficiente. Claro. Porque la mujer ha incorporado en la agenda política temas nuevos, diferentes, que antes no se veían, temas justamente como esta, asignación, inclusión social, bueno, derechos humanos, en fin, todas estas cosas que tendían a contrarrestar los desequilibrios y el reconocimiento sobre todo de los derechos de las minorías, las minorías aborígenes, las minorías por la sexualidad, claro. Y que han llevado a esta situación de cosas que hoy creo que gozan de sus derechos, gente eternamente postergados y mal vistos también, y discriminados a causa de eso. ¿Cómo ha vivido usted esa etapa que también recién mencionaba de proscripción del peronismo, de golpes cívico-militares, persecución despiadada en contra de los militantes del Partido Justicialista? Sí. Bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Quemaban libros, la figura y las fotos de Perón estaban prohibidas, la marcha peronista, el que la cantaba, bueno, iba preso y desaparecía seguro. Sí. Digo, bueno, ¿cómo vivió toda esa etapa usted? Porque era una joven militante y dirigente de la Juventud Peronista. Sí, sí. Yo apenas me recibí de maestra, inicié la militancia política, o sea, a las 19 años. Ya lo llevaba el peronismo en el corazón, ¿no? Incluido desde la familia. Pero empecé a militar conscientemente y al incorporarme a la juventud, era una juventud, la juventud ya setentista, fines de los 70, 70, era una juventud que estudiaba, que se preparaba, que leía, comparaba, decía,
asumían la militancia de forma más consciente, Claro. quizá, ya no tan espontánea y tan de corazón como si bien es cierto que el corazón estaba al peronismo, pero era más consciente, más medulosa. En esos tiempos leíamos todas las corrientes políticas internacionales, lo leíamos a Hitler, lo leíamos a Marx y todas las vertientes de esas ideologías, y eso afianzaba nuestra postura peronista. Eso nos llevó a afianzarnos en el peronismo, y bueno, también hubo corrientes dentro del peronismo, políticas de Perón, la famosa política pendular de un líder Claro. que tenía una masa, un gran movimiento, con distintas corrientes de pensamiento ideológico, con diferencias. Se dieron y fueron cruentas también en los 70, ¿no? Cuando asumíamos el peronismo, nosotros asumíamos el peronismo con la decisión de que en algún momento nos podía tocar. Claro. Siempre lo supimos, porque crecimos durante la famosa Libertadora, en donde Mal vimos, llamada. claro, en donde vimos gente presa, si bien es cierto, era otra forma. Los llevaban presos unos días, los largaban, los dejaban afuera, pero solamente porque cantaban la marcha o gritaban Viva Perón, porque prohibían todas las reliquias del peronismo, pero después se fue incrementando la perversidad contra el peronismo. Y así es que ya el proceso de Onganía, esos procesos, incluso algunos procesos democráticos, por gente que no entendía que los peronistas no éramos enemigos del sistema democrático, Claro. y que creían que a Perón lo iban a eliminar, eliminando peronistas. Claro, claro. Y de alguna manera lo asumíamos. Sabíamos que algún día podíamos estar presos, que alguna vez nos podían torturar, que alguna vez nos podrían matar también, y hubo consigna al respecto. La vida por Perón no era gratuita, era real. O Perón o muerte, y una serie de consignas así. De todos modos, jamás pensamos vivir lo que se vivió con el proceso del 76 en adelante. Eso escapó a cualquier pronóstico, a cualquier previsión. Y los que quedamos vivos pudimos Y observar. quizás fue porque ya había fallecido el general Perón. Ya había fallecido, esa orfandad que hubo en el peronismo, esos desencuentros del peronismo, que permitía que haya también buchones que eran... obviamente, Claro. los hubo Claro. dentro del mismo peronismo, gente que señalaba a otros peronistas y que incluso acompañaban en la casa de los peronistas a los grupos militares para señalarlos y marcarlos. Es así que hubo tanto preso y desaparecido. Pero estos son otros tiempos. Hay otros paradigmas. Claro. En el 83, cuando regresamos a la democracia, bueno, el peronismo pierde la elección ¿Sí? y la conducción a nivel nacional de los destinos de la República Argentina. Así es. Y en el medio había un catamarqueño que agarra la conducción del Partido Justicialista y se toma como meta la recuperación de ese gobierno justicialista que usted lo planteaba que es como meta el 2019. ¿Cómo fue, digo, usted al ser catamarqueña, también de Belén, porque don Vicente había nacido en Belén, viví toda esa etapa con don Vicente después que regresa a la provincia como gobernador, como un líder también importante de la política nacional? Mire, yo le voy a contar algo. Al ser del pueblo, don Vicente fue un orgullo para el pueblo de Belén. Era tema corriente, hablar con orgullo del brillante alumno de la escuela, de la escuela primaria, de sus estudios secundarios. Bueno, era un tema instaurado ahí, sobre todo el estudiante que podía salir del pueblo y venir a hacer la secundaria en la ciudad, como lo hizo en el Colegio Nacional, ni qué hablar cuando pudo llegar a la universidad. Una familia muy inserta en la sociedad de Belén. Así que siempre se habló de don Vicente con orgullo, se hablaba de los discursos que decía siendo estudiante primario en las fechas patrias. Yo creo que aprendí a decir viva don Vicente de muy temprana edad. De ahí fue esa admiración creciente, primero admirarlo por lo que era, y después cuando veía que había una coincidencia absoluta de pensamiento, total, esa línea política que él sustentaba, ideológica, con la que enfrentó a las juntas militares, con la que se arriesgó a luchar por los derechos humanos, porque poco se dice, pero fue el vicepresidente de la comisión
latinoamericana de derechos humanos, y en época que nadie quería decir derechos humanos. Claro. Entonces, el estudio de él era muy concurrido. El estudio de él era el búnker prácticamente, y de jugarse, ¿no? Claro. Que se jugó de acompañar a los presos liberados, que normalmente los liberaron y a las 2 cuadras los volvían a atrapar. Entonces él se encargaba de esa tarea, de que sean esperados en la puerta, llevarlos a buen resguardo, claro, y así evitar la muerte de varios. Un hombre muy grande, un hombre grandioso. Tuve la suerte de poder estar cerca en un tiempo, en los 82, cuando se empiezan a reorganizar los partidos, claro, de estar con mucha frecuencia y de recibir muchas enseñanzas. Porque con él los encuentros no eran porque sí, un encuentro era una enseñanza. Claro. Algo nos dejaba. Y bueno, después hubo 20 años de estar en oposición, después de la nefasta intervención que llega a la provincia de Catamarca, gobernaba el Frente Cívico. ¿Tenía usted la esperanza, digo, latente de que en algún momento iban a recuperar el poder? Siempre, pero se nos hizo muy largo. Claro. Permanentemente, no pensábamos que iba a durar tanto. Y también recibimos bastante, cobramos duro en muchas cosas, en muchas. No habrá sido cárcel, tortura, pero hay cosas que también golpean fuerte. Claro. La pérdida de derechos, la falta de inclusión, no teníamos derecho al trabajo, no teníamos derecho a una serie de cosas, ¿sí? Hasta detalles. Una persecución muy parecida a lo que habían padecido antes. Sí, y hasta casi burdos, ¿no? Bueno, pero así resistimos y así pudimos salir nuevamente adelante en el 2011, cuando tuvimos esa gran alegría de que vuelva el peronismo al gobierno. ¿Y cómo la ve a la gobernadora? Digo, una mujer que recién inicia el segundo mandato, van 10 meses, un poquito más, pero bueno, como usted recién decía, con muchas obras que fueron los primeros 4 años de también el gobierno nacional del mismo signo político, pero ahora con Macri en el gobierno. Sí, mira, en primer lugar le voy a decir que yo la veo a la gobernadora con mucha admiración y respeto. Y un poco, esa idea mía es estandarizada, porque las encuestas lo dicen, que hay una gran porción de ciudadanos que valoran ese trabajo, esas fuerzas de trabajo. Pero más allá de eso, yo la veo con un crecimiento sostenido, afianzando su liderazgo. Hoy Lucía Corpazzi es más líder de lo que fue cuando ganó su primera elección. Y va incursionando en el plano nacional, cosa que no lo había visto bien. Al estar en reuniones con gente de la nación, me di cuenta que tiene ese consenso con los dirigentes nacionales, es muy conocida, es muy respetada. O sea, no es vicepresidenta del partido porque sí, sino que por algo la eligieron. Es un liderazgo que va en ascenso, y eso también es otra particular de esta etapa, porque es una etapa de construcción de nuevos liderazgos. No porque inventemos un líder, no se los inventa, están, nada más que hay que visibilizarlos más, porque están. Yo le doy un ejemplo. Esta camada de intendentes jóvenes que tenemos, Sebastián Noble, Guillermo Ferreira, Armandito Seco, Rosana Sánchez de Santa María, el intendente del Alto, Ojeda, pero no me salió el apellido, una camada así de intendentes, de pronto surgieron y se hicieron visibles, pero ellos ya estaban, ya estaban antes, no nacieron por generación espontánea. Y una camada que nos llena de satisfacciones al peronismo. Ministro de Gobierno. El ministro de Gobierno, esa inteligencia. Que vemos que acá está, no el futuro lejano, ya está el presente con él. Estos son los dirigentes nuestros, estos son los nuevos liderazgos. Y en materia femenina también, en eso estamos, en promover los nuevos liderazgos. Hace muy poco, un par de días, el diario Clarín decía que Raúl Jalil, el intendente de aquí de la ciudad, estaba muy cercano al gobierno nacional y que desde el gobierno nacional estaban tendiendo estrategias para sumarlo. Hay algunos
algunas declaraciones de él que podrían hacer suponer, él todavía no ha dicho ni que sí ni que no, pero él por ahí tiene esa cierta o alguna alabanza hacia el gobierno nacional. ¿Cómo lo ve usted a Jalil? ¿Qué le parece este acercamiento? ¿Existe, no existe? Mira, no puedo asegurar que exista. Sin duda que debe haber un acercamiento en virtud de la función que desempeña. Ajá, claro. Y a mí me parece bien que mantenga cordura, equilibrio y armonía con el gobierno nacional, en la medida de que depende presupuestariamente mucho del apoyo nacional. De ahí a lo que haga políticamente hay una distancia. Tiene muy buena gestión, indudable, excelente gestión de la ciudad. Creo que el mejor intendente de los últimos 5 años, para lo que yo he visto. Pero políticamente no se define, está dejando las definiciones para otros momentos, pero de todos modos yo no creo que Jalil sea parte del peronismo. No lo creo. Ajá. No lo creo, por más que por ahí se hagan lecturas de lo que aparenta, pero no me parece que esté en la mente de él alejarse tanto. Irse del peronismo. Puede ser que lo hayan convocado. Ajá, también, no claro. dudo. ¿Y cómo se imagina el escenario? Porque digo, la Constitución permite que la gobernadora vaya por otro periodo más. Sí, ¿a usted le gustaría que vaya? ¿O puede haber una renovación? No, me gustaría. Ajá. Me gustaría, pero no sé si a ella le gusta. Claro. Hay que ver si es que ella quiere hacerlo. Claro, dicen que por ahí ella no tendría muchas ganas porque tiene una hijita muy chica. Una serie de cosas de su vida personal, claro, que la pueden llevar a que no quiera con la continuidad. De alguna manera la política no se va a alejar, porque ella entró fuerte a la política, claro, bastante, ya no la va a dejar fácilmente, pero vamos a ver, todavía es prematuro hablar, tenemos que hablar del 2017 también, claro, de los representantes que vamos a tener y que nos representen dignamente también, que no tengamos ningún tipo de, no objeciones en las nominaciones, sino decepciones que no dejan de darse tampoco. Y usted como gran militante y dirigente del Partido Justicialista, ¿cómo ve esto de que haya tantos funcionarios radicales en el gobierno y que por ahí no son hombres o mujeres que trabajen y que se los vean en cada campaña, en cada elección, defendiendo el voto del Frente para la Victoria y Partido Justicialista? Porque creo que es una falencia nuestra del peronismo. El peronismo tiene gente apta, tiene gente preparada, capaz, las mujeres, los jóvenes, claro, la generación intermedia, los mayores, hay gente muy capacitada. No sé si nos hacemos, si no nos sumamos a esa estigmatización de decir que el peronista no puede o no está en condiciones. Es un grave error. Claro. ¿Cuál es la falencia nuestra? No hacerlos visibles, justamente. Porque yo le voy a contar una anécdota, si me permite. Sí, sí. En una ocasión, caminando las calles del Circuito 5, conocí a una mujer. Salíamos a militar en las calles. Bueno, anduvimos varios días. En un día me dice que se tenía que ir un poco antes porque tenía un examen al día siguiente. Sí, le digo, dejemos acá, continuemos mañana. Al otro día le pregunto, ¿cómo le había en el examen? ¿Le fue en el examen? Bien. Sinceramente yo pensé que estaba estudiando. Una mujer que estaba haciendo algún curso de adultos, claro, por la humildad, por la forma de ser. No, bien, dice, porque sí, siempre estudio para los exámenes. Digo, discúlpame, le digo, ¿vos estás estudiando? No, soy profesora, dice. Claro. Cuando vi el currículum, Dios mío, profesora, licenciada, magíster, doctora. Y esa es la gente humilde del peronismo, que no se la ve, claro, no la había visto yo estando a la par. Y que la hay, porque las hay. Mujeres muy eruditas, ¿no? Además. Claro, claro. Bueno, lo último, que repitamos cuándo va a ser este encuentro nacional de mujeres peronistas. El día 4 de noviembre, va a ser en el Hotel Casino Tandil, va a ser una jornada de un día, va a empezar a las 9:30 de la mañana y va a terminar a las 16 más o menos. Perfecto. 16, 17:30. Bueno, Ana Monona Castro, así como se la conoce cariñosamente, le agradezco mucho la deferencia de haber venido y seguramente vamos a contar más adelante. Para mí es un honor estar en este programa. Muchísimas gracias. Lo veo en esta nueva etapa, en la anterior, y la verdad que me siento muy honrada de poder estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, ha pasado la presidenta de la rama femenina del Partido Justicialista, donde hemos hablado de todo, estos recuerdos que por ahí se tienen, algunos buenos, otros no tan gratos, de épocas que se vivieron, pero con las ganas, la fuerza
de esto, de ser una gran dirigente, pero pensando en el mañana, pensando en la política como herramienta para transformar para bien. Porque esto es la política. A veces la gente se equivoca y dice, no, la política es sucia. No, la política es la herramienta más noble que hay para cambiarle la vida a los humanos. Lamentablemente siempre hay algunos que se utilizan a la política para transformar sus bienes personales, su vida, pero la política es lo mejor. Quédese ahí porque vamos a una pausa muy cortita y luego regresamos con el segundo entrevistado, el diputado provincial Miguel Vázquez Sastre. Las más ricas y famosas medialunas de Punta del Este ya están en Catamarca. Medialunas calentitas, un clásico de la mañana y la tarde. No te resistas, es imposible. Podés llevar tu docena de medialunas para compartirlas con tus amigos en el club o en el trabajo. Medialunas calentitas. Sarmiento 569, Catamarca. Para disfrutar de un excelente asado entre amigos y familia, Don Vaca te prepara para vos la mejor parrillada tenedor libre de Catamarca. Cabritos, corderos, increíbles pastas, picadas, las más ricas ensaladas y la exclusiva colección de vinos finos. Don Vaca, parrillada fina. Te esperamos en calle República 546, frente a Plaza Principal. Don Vaca, la mejor parrillada tenedor libre de Catamarca. ¿Vos también lo sentís? Se respira un aire nuevo en Fray Mamerto Esquiú, porque entre todos decidimos dar vuelta a la página. El pasado está ahí atrás y ahí se queda, pero no vamos a dejar que todo lo que no se hizo hasta ahora nos defina. Vamos a entusiasmarnos con el futuro, de 1000 canciones, de 1000 colores, de trabajo, turismo y cultura. De todo eso ya estamos llenando Fray Mamerto Esquiú y recién estamos arrancando, porque esa energía nueva que sentís es la esperanza de todo lo que se viene, porque empezamos a crecer, porque decidimos soñar en grande. Fray Mamerto Esquiú, sueña en grande. Despensa familiar Jofiel, donde encontrás lo que buscas. Vinos finos, champagne, helados, cigarrillos, artículos de limpieza, golosinas, carga virtual, DirecTV, lácteos y artículos de librería. Los mejores precios los encontrás en Despensa Familiar Jofiel. Salta esquina Almagro. Despensa Jofiel. Si busca lo mejor, no lo busque en el centro. Excelencia en servicios de sepelio. Empresa Fúnebre Virgen del Valle de Julio Segura, en Avenida Güemes 473. Le ofrecemos seguridad y confianza en todos los detalles. Distinguido y tradicional. Íntimo y cercano. Calidez, perpetuidad, seguridad y homenaje a los afectos. Empresa Fúnebre Virgen del Valle de Julio Segura, en Avenida Güemes 473, Catamarca. Porque ponemos pasión en lo que hacemos. Trabajamos día a día con el compromiso de dar lo mejor de nosotros para que los vecinos de Los Varelas estén cada día mejor. Seguimos creyendo que juntos vamos a realizar el sueño de vivir mejor. Municipalidad de Los Varela. Intendencia Profesor Marcelo Saavedra. Los Varela te espera todo el año. Mejor que decir es hacer. Y mejor que prometer es realizar. Por ello trabajamos incansablemente por todos los santamarianos. Propuestas que son realidad. Nuevo laboratorio de prótesis dental social. Inauguración de posta sanitaria. Santa María promueve oportunidades para los jóvenes. Gestión Contador Público Nacional Juan Pablo Sánchez. Siempre a la par de los vecinos santamarianos. Departamento Ambato. Localidad de Las Juntas. En Las Juntas se trabaja los 365 días del año. Esta gestión prioriza las necesidades de sus habitantes. Mucho se ha hecho y aún nos quedó mucho por hacer.
Las Juntas. Somos todos. Gestión Jorge Herrera, Intendente todos los días. Departamento Tinogasta. Tiene todo para crecer y lo hacemos de la mano de Lucía. Tinogasta, un lugar con muchas sensaciones. Juntos construimos un municipio moderno y mejor para todos los tinogasteños. Gestión Dr. Sebastián Nóblega. Más que un intendente, es un amigo y lo encontrás todos los días para tenderte una mano. Sigamos haciendo de Tinogasta un lugar para quedarse y vivir. La política es una herramienta para hacer el bien y mejorar la calidad de vida de la gente. Y los vecinos del Rodeo forman parte de este compromiso de crecer con inclusión e igualdad de oportunidades para todos. Gestión Armando Seco Santamarina, Municipalidad del Rodeo. El Rodeo, todo el año. Ya está con nosotros el diputado provincial de Cambiemos Frente Cívico y Social, el diputado de la Unión Cívica Radical, Miguel Vázquez Astre. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por estar acá con nosotros. Juan Carlos, primero, muchas gracias por la invitación. Usted es un amigo y es un gusto para mí estar acá. Y recién hablábamos un ratito antes de que cuando hacíamos el programa con Pablo había sido el último entrevistado y después al otro día le pasaba lo que lamentablemente le pasó, que cayó en esa enfermedad y lamentablemente... Son esos recuerdos que uno tiene de un gran amigo en común, que bueno, te lo dije cuando llegué, me recuerda tanto porque el cariño, el afecto por Pablo era muy fuerte, tanto el mío como de mi grupo de trabajo, de amigos, que compartíamos tantas horas y bueno, por eso también nuestras charlas por ahí informales que teníamos, con Pablo ahí de por medio. Pero bueno, siempre en el recuerdo, ¿no? Siempre en el recuerdo. Bueno, vamos a hablar de todo, ¿no? La política, como siempre, tu programa político. Y bueno, ha venido de participar de una charla en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, ha venido Fernando Bogado para hablar del tema de la reforma de la Constitución. Bueno, ¿cómo le ha ido? Sí, es de la reforma, del proyecto de reforma electoral que se está trabajando a nivel nacional. Ajá. Fernando Bogado es el director del Instituto Nacional de Capacitación Política, que depende del área de Adrián Pérez, Secretaría de Asuntos Institucionales de la Nación, Ministerio del Interior. Interesante la charla, nos dio una charla explicativa, pero más que todo del trámite, de cómo se vienen llevando los acuerdos con todas las gobernadores de provincia, claro. Sin perjuicio que hay un grupo duro, referenció con el kirchnerismo, que salió a plantear las dudas del tema de la boleta electrónica y demás, pero habló de las bondades. En general, no tanto en nuestra provincia, que sí renegamos mucho del boleta papel, de las estructuras partidarias o de los partidos chicos que sufrían y demás cuando no podían tener en todas las mesas sus votos y demás, claro. Pero sí en otros distritos, con las colectoras, no importa el partido que gobernara, pero eran tediosas. Claro, las que hemos vivido era una cantidad de boletas. Muy interesante, está incluido el tema de la paridad del voto de la mujer, que no deja de ser algo novedoso, algo interesante para debatirlo, pero bueno, hay lo que nos comentó que hay un acuerdo muy fuerte del peronismo, del PJ, del masismo, bueno, por supuesto de las fuerzas de Cambiemos, así que me parece que es algo que, bueno, el presidente se comprometió en la campaña electoral y me parece que nos va a hacer bien a todos los argentinos, sin perjuicio de hablar de que estamos viviendo en otra época en donde la tecnología está al servicio justamente de estas cuestiones, quizás claro. Antes no. Y me parece bastante interesante el proyecto en sí y en principio estaríamos hablando de que puede llegar a ser ley antes de fin de año, así que quizás en el año calendario que tiene mucho que ver con nuestro año calendario, claro. Estemos trabajando con estas nuevas reglas de los procesos electorales, ¿no? Un tema que se está debatiendo en la Cámara de Diputados de la provincia es el tema de la reforma de la Constitución de la provincia. La última fue en el año 88, muchos años ya han pasado, hay muchas cosas que hay que adecuarlas, cambiarlas, incorporar otras cosas. Bueno, pero el Frente Cívico Cambiemos, ¿quiere reforma? ¿No quiere? ¿Qué temas es lo que están trabando la aprobación de este proyecto?
A ver, quizás, y esto creo que son de ambas fuerzas políticas que tienen representación institucional, no ha sido de todo transparente en cuanto a tratar de despojarnos de las cuestiones políticas de lo que realmente queremos, que es reformar la Constitución. Nosotros, claro que estamos a favor de la reforma. Nosotros lo que pensamos, o lo que hemos planteado en reiteradas oportunidades, es que creemos que la gobernadora lo inició mal el proceso. El proceso de reforma de la Constitución es un proceso muy fuerte, que tiene que tener amplios consensos, diálogos, charlas, muchas charlas pendientes, pero no solamente entre los partidos políticos, sino entre justamente los colegios profesionales, las universidades, las organizaciones no gubernamentales. Y creemos que la gobernadora en su momento, en soledad, porque ni siquiera el sector referenciado con el ex vicegobernador, actual senador nacional, Participación Plural, ni siquiera con la Renovación Peronista, que acompañaron en el momento de anunciar que mandaba el proyecto, y después intentó tratar de enderezar el camino iniciado, creando una comisión consultiva que trabajó en algunas propuestas que a los partidos políticos, si bien hubo una invitación muy genérica, pero en estas cuestiones, es lo que yo lo dije en el recinto, en donde es muy buena la participación de todos, pero cuando hablamos de la ley, de la necesidad de la reforma, lo sustancioso va a estar en la convención, en donde ahí todos los sectores tienen que tener participación, y es más, los convencionales, quienes nos representen, tienen que ser los mejores mujeres y hombres que estén preparados para tal desafío, que seguramente va a ser histórico para la provincia. Es la necesidad de reforma que se requieren, por algo son sabias nuestras constituciones cuando hablan de las mayorías calificadas, se necesitan de los consensos. Y yo, con mucho respeto, es importante hablar con las organizaciones no gubernamentales, con las asociaciones civiles, con las universidades, pero no hablaron con quienes vamos a levantar la mano para acompañar, y necesitan de los consensos. Nosotros hoy, y no porque sea el gobierno de Cambiemos, hemos visto gobiernos anteriores del justicialismo y demás que cuando necesitaban mayorías calificadas no tenían, es más, mayoría simple necesita el actual gobierno, y se sienta a negociar y no tiene problema el presidente sentarse a negociar leyes que quizás sean fundamentales para la marcha de un país. Y entendemos que en ese momento no hemos sentido la convocatoria concreta a buscar esos consensos. Luego, en un año que pasamos, nosotros planteamos primero cómo nació, y después planteamos lo inoportuno en un año electoral como fue en el año 2015. Empezamos el 2016 y sí trabajamos. De hecho, Cambiemos, el Frente Cívico y Social Cambiemos, juntamos un grupo de profesionales que han trabajado durante 4 o 5 meses en función de la propuesta enviada por la propia gobernadora y que tiene media sanción del Senado, con proyectos alternativos que en su momento el Frente Cívico y Social había planteado, y buscamos profundizar y superar, y buscar ideas superadoras al propio proyecto. Y de hecho hay muchas similitudes de lo que pensamos en el mismo proyecto que mandó la gobernadora. Algunas diferencias, incorporar otras cuestiones, pero lo sustancial estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó? Durante el año hubo proyectos en donde nos ha llevado el tiempo, pero siempre hubo propio, y ahí es donde digo yo que la política se mete. Quizás nosotros también, pero el Ejecutivo, el oficialismo, había diferencias, uno lo notaba. Usted, Juan Carlos, conoce el manejo de la Cámara de Diputados, y nunca hubo una fuerte presencia de los diputados oficialistas en la comisión, decir, tratemos. No, hubo hace un mes un proyecto de resolución del Senado en donde nos manda a decir que somos unos vagos, y de repente un tratamiento preferencial, y ahí nosotros nos planteamos diciendo, escúcheme, a ver, nosotros hemos venido trabajando, pero así a las apuradas y a las arremetidas, no. Y quien inició el proceso, que fue la gobernadora, tiene la obligación política de convocar a la oposición y que nos reciba ella y que nos dé garantías de que realmente vamos a abrir la discusión sobre el núcleo de coincidencias básicas, sobre el cual, porque acuérdese que hay una media sanción. Y el otro tema que no es un dato menor, que entendemos que aun cuando la gobernadora tiene todas las facultades establecidas por la Constitución de adelantar las elecciones generales, toda la posibilidad de hacerlo, pero sí planteamos de que las de convencionales sean juntamente con las nacionales, como una cuestión también de sentarnos a consensuar puntos.
¿Me explico? Sí, sí, Entonces, bueno, estoy esperando, tengo entendido informalmente que estaría preparando el momento para que nos convoque y nos sentemos en una misma mesa y avancemos este núcleo de coincidencia. ¿Y qué pasa? Que no se puede juntar el gobierno con la oposición. Digo, durante 20 años de Frente Cívico pasó lo mismo. Nunca han convocado a la oposición. Pasó lo mismo. Y ahora parece que en una actitud de represalia tampoco los pueden convocar. Cuando antes el peronismo reclamaba, decía, queremos sentarnos, queremos debatir esto, totalmente de acuerdo. Yo recuerdo cuando apenas inició su mandato la doctora Corpacci, nosotros cuando fue el tema de la revuelta de la comisaría de Parque América, nosotros fuimos a verla y nos pusimos a disposición de ella. Y tuvimos también, pero por decisión del bloque del Frente Cívico y Social, cuando mandaron los proyectos para las creaciones de las empresas, la SAPEM, claro, de energía y de agua, que necesitaban el apoyo, nosotros también tendimos los puentes y ahí hubo algunos días y ahí se cortó. Claro. No está bien ni lo de antes ni lo de ahora, y más ahora que se necesita reformar la Constitución. Estamos hablando de una mayoría que esto fue, usted bien lo dijo, del año 88. Yo me parece que si realmente, y me permito dudar, esto lo digo a título personal, si realmente se quiere avanzar en serio, porque hay trabajos, esto se resuelve en 2 o 3 reuniones de la comisión. Si el trabajo ya está hecho, si todos los días nos vemos y sabemos cuáles son las coincidencias, dónde podemos discutir un poco. O sea, es una decisión política. En la ciudad capital, por ejemplo, un concejal que pasó 2 mandatos no puede ser más. Exacto. Lo tiene prohibido por carta orgánica. Pero acá hay diputados que tienen muchos mandatos. Y la verdad es que es un tema para debatirlo, ¿no? Porque digo, a ver, si un diputado tiene producción, ¿no? Y usted sabe a lo que me refiero, digo, presentación de proyectos importantes, ¿no? De esos que acompañan proyectos basura. Pero es un representante, no importa el partido, porque eso obviamente, pero un representante que habla en el recinto, que pelea en las comisiones, que va a trabajar, ¿por qué no puede tener reelecciones? Yo la verdad que en esos temas no estoy muy de acuerdo en que no tengan reelecciones más de 2. Bueno, de hecho no es que esté de acuerdo con su planteo, la verdad que hay que discutirlo y es verdad, porque hay dirigentes políticos que tienen el don de ser legisladores y sirven a esto, pero claro, no solamente pasa en Catamarca o en la propia Argentina, que usted, tanto en el peronismo como en el radicalismo, hubo ilustres legisladores nacionales que y uno de su partido, Jarolaski, por ejemplo. Jarolaski, por decir. Tremendo legislador. Entonces, y Catamarca, Vicente Sadi, Pedro Villarroel. Y claramente fueron útiles en el momento histórico que les tocó participar. Y de hecho, pasa en los países más importantes, los más avanzados del mundo. Es un tema que hay que discutirlo, hay que discutirlo. Sí creo que... Por ahí en la selección habría que ver, ¿no? De algunos, de los 2 partidos, porque si llegan algunos colgados del saco y de la cartera de... Y a veces eso son... De la cartera. Y sí, ya lo he dicho yo acá en este programa, la verdad es que dan pena. Uno se agarra y entra a la Cámara de Diputados y empieza a ver los proyectos que presentaron. O las cosas, las veces que han hablado y dan pena. Bueno, diputado, por eso Juan Carlos, me permite hacer una última conclusión en eso. Es importante las PASO. Y se lo dice alguien que ha sido beneficiado por una mesa. Sí, pero las PASO no son garantía total. Pero porque sí van en las listas sábanas. Pero sí generan... Hay que modificar eso también, pero sí genera... el proceso de selección al máximo, tratar de ser... Miren lo que nosotros sufrimos en el 2015. Pero eso agudiza en la oposición, el que es gobierno no. Puede ser. Sí, puede eso ser. pasa así. Puede ser. Diputado, ¿cómo ve el gobierno nacional? Digo, ustedes se están pegando y le puede salir caro esto de pegarse a Macri, porque somos ideológicamente, sí, está bien, pero ideológicamente no tienen mucho en común. Las banderas que el radicalismo ha venido defendiendo desde sus inicios, hasta no sé hace cuántos años, no son las mismas banderas del PRO. La política que implementa el PRO no es la de la Unión Cívica Radical. Y le puede salir caro, digo, porque capaz que le va mal. Sí, yo tengo el honor de haber sido convencional constituyente de Gualeguaychú y voté a favor del acuerdo, en donde había 2 posturas. Por ahí se confunde hacia afuera, el propio kirchnerismo se encargó de ir en contra de las banderas del radicalismo, plantear estas cuestiones tan fuertes para nosotros, cuando planteaba de que íbamos en alianza con Macri, cuando la otra posición era Macri más Massa. No es que no era Macri, era Macri más Massa.
Yo estoy completamente convencido de que el proceso del kirchnerismo estaba en un proceso, estaba en una etapa ya de agonía que estaba generando mucho perjuicio a la Argentina. Un proceso decadente, pero con muchas posibilidades de continuar. Con muchas posibilidades de continuar. Bueno, lo que estamos viendo ahora. Yo siempre lo he dicho y lo he hablado con usted, Juan Carlos, no es lo mismo kirchnerismo que peronismo. Y acá el kirchnerismo duro es el que hoy se tiene que hacer responsable del país que nos ha dejado. Entonces, nosotros como alternativa entendíamos que la única posibilidad de terminar con este proceso, con que fueron 12 años que yo he reconocido públicamente cuestiones positivas que se han hecho, porque sí las hay. Lamentablemente en los últimos años son muchas más las cosas negativas que las positivas, pero la única forma era haciendo una coalición, no había otra. Quizás intentamos al principio con Faunen, algo de centro izquierda, mucho más cerca de los principios del radicalismo, pero estaba claro que de entrada los egos y los personalismos han podido más que la construcción genuina que se estaba haciendo. No iban a llegar. Y no íbamos a llegar. Y ya habíamos tenido la experiencia del 2011, ese famoso 54% de Cristina, pero claramente había una oposición totalmente dispersa, claro, y que incluso los que tenían cierto poder electoral adelantaban sus elecciones porque también corrían sus peligros sus propios futuros políticos. Entonces, ante ese desafío, creo que la Unión Cívica Radical ha priorizado defender justamente la República. Veíamos es más, y me animo a decir que el propio peronismo fue cuando a través de una vertiente del peronismo, que es el masismo, planteó la no re de Cristina. O sea, yo en su momento lo dije, estábamos en peligro y quienes nos iban a salvar de era el propio peronismo en el 2013. Pero después avanzamos nosotros como oposición en una construcción genuina que priorizamos justamente las diferencias, correrlas por un lado y buscar los puntos de encuentro, los puntos comunes. Y bueno, es lo que se ha armado. ¿Qué creo yo? Que si viene un gobierno que se lo considere centro-derecha, hoy nos está sorprendiendo, no con todas, pero sí nos está sorprendiendo con algunas medidas que, si lo hablamos hace 10 meses atrás, hay que escuchar solamente el discurso de los candidatos del kirchnerismo, no, se han mantenido, se han fortalecido situaciones concretas y demás. Podemos estar en contra de otras cuestiones que creo que se hicieron mal, pero hay que reconocer 4 o 5 puntos que son muy importantes. Se ha vuelto el diálogo y es real. Hoy el trato, es más, nos enojamos nosotros los radicales por esto, pero hay que correrse del microclima que significa la política o quienes estamos militando, y el ciudadano común ve con mucha satisfacción que el gobernador de la provincia esté hablando con el presidente y articulando cuestiones en común, que eso ya nos habíamos olvidado. Eso es muy importante para lo que viene. Y hay algunas ideas que se están empezando a materializar que son muy importantes. ¿Cuál es el rol del radicalismo? Yo siempre digo que es justamente que nuestras banderas sean las vanguardias y que cuando estemos en una línea que sabemos que nos vamos a la derecha, tenemos legisladores nacionales, diputados, senadores, tenemos gobernadores, aun cuando en la estructura de arriba no se advierta el poder del radicalismo, pues sí está abajo. Entonces, de hecho, ya está pasando en donde hubo medidas que el gobierno nacional iba a avanzar, o el presidente, y el propio radicalismo le marcó la cancha. Concreto esto, tema Mercosur, el tema de los servicios públicos, el tema... Bueno, hay 4 o 5 temas puntuales en donde el radicalismo fue vanguardia y se trató de neutralizar. Bueno, ahora tenemos que redoblar los esfuerzos y depende de nosotros. Dentro de esta coalición de gobierno tenemos que asumir el rol de, aparte de ser vanguardia, de ser protagonistas. Y en eso uno tuvo sus miedos al inicio, porque uno veía, ante la decadencia de esta última etapa política que vivía la Argentina, y esta irrupción de Cambiemos, pero con una figura clave que era Mauricio Macri, corríamos el riesgo en serio de que el radicalismo y muchas del peronismo y de otros partidos iba a ser atraído por el pueblo, y no está pasando. Yo le puedo asegurar a Juan Carlos que no está pasando. Entonces, ¿qué pasa, diputado, si, como dicen alguna encuesta a nivel nacional, Cristina se presenta en la provincia de Buenos Aires y gana la elección? ¿Qué puede generar eso? Yo no creo, bueno, esto son una suposición las hipótesis y que política es... ¿Qué puede generar eso? Yo hoy, me parece que es retroceder. Yo insisto que es el propio Partido Justicialista el que tiene que recuperar
el rol que le corresponde, como el radicalismo también se nos exige mucho a nosotros que nuestras banderas, pero yo también le exijo al peronismo, al Partido Justicialista, que con sus banderas también tiene que tener presencia y estas cosas no tienen que volver a pasar. Así como lo dije en el 2013, yo creo que hoy no debería pasar eso, justamente, así como este gobierno no tiene que irse y volcarse a la derecha y buscar cómo nosotros vamos a trabajar eso, que es un trabajo arduo, pero yo soy optimista en ese sentido. También tengo que exigirle al PJ, al Partido Justicialista, de que, claramente va a ser la contención que va a tener. Tiene que pasar unas pasos Cristina y la tiene que ganar. Ahora, si la llega a ganar, y estamos en un problema. Estamos en un problema porque en los últimos, desde la recuperación de la democracia, un gobierno que no ha sido peronista, cuando perdió las elecciones de medio término, terminó mal. Pero terminó, nos perjudicó todos. Entonces ahí es donde hay que empezar a buscar alternativas al modelo que estamos viviendo ya, el modelo de hacer político, de construcción política, porque los resultados son negativos desde el lugar donde se lo mire. Entonces, me parece a mí que los partidos políticos tienen que recobrar un protagonismo importante y tienen que tener presencia y buscar ponernos de acuerdo en las cuestiones más fundamentales. Yo creo que ahí es donde está la inteligencia. Creo que si vuelve Cristina va a venir con un resentimiento muy fuerte y yo no sé qué puede llegar a pasar. Por supuesto creo que no va a pasar eso, ¿no? El otro día lanzaron o conformaron la mesa de Cambiemos, y también lo decía yo en el programa, algunos creen que integrar esa mesa ya le da ciertos derechos para ser candidato. Y según tengo entendido, y digo, tengo buena fuente como para hablar de ese tema, están midiendo algunos dirigentes de lo que es el Frente Cívico, la Unión, todo lo que compone el Frente Cívico, Cambiemos. Pero parece que hay una premisa allá, y capaz que usted no la comparta, pero digo, no quieren ni a Oscar Castillo ni a Eduardo Brizuela del Moral, porque son figuras del pasado, que tuvieron su tiempo, y ahora buscan oxigenar a este espacio político para presentarlo como alternativa. ¿Usted qué cree? Digo, porque algunos dicen, pero ¿por qué vamos a prescindir de estos dos dirigentes si algún aporte hacen? ¿Hay que prescindir de esos viejos dirigentes? O, como decía Perón, no hay que tirar todos los días un viejo por la ventana. Qué gran frase, ¿no? Primero, la de mesa de Cambiemos, yo creo que el protagonismo que tienen que tener es justamente ser el eslabón político del gobierno nacional con los dirigentes de Cambiemos a nivel provincial. Yo soy de los que, y vuelvo a repetir algo, soy de los que ha sido beneficiado por una mesa. Pero uno hoy está en una construcción política y en el momento quizás que en términos personales menos me convenía, asumimos un rol entendiendo que hay cuestiones que deberíamos haber cambiado antes, pero es momento de cambiar dentro del Frente Cívico y Social. Entonces asumimos ese rol proactivo y estoy en contra de las decisiones de las mesas chicas. Entonces soy de los que creo, y lo hablo constantemente con partes de los que forman parte de la mesa, de que no tiene que excederse realmente de las facultades que debe tener. Por supuesto que es una mesa para articular todo lo que significa gestión y política entre el gobierno nacional, los delegados o los representantes nacionales, los funcionarios nacionales en la provincia y los dirigentes políticos locales. Respecto de lo otro, yo ya lo he manifestado y no tengo problema de hacerlo. Yo creo que tanto Oscar Castillo como, y en especial el ingeniero Brizuela del Moral, han sido personas que han hecho mucho por la provincia. Y han dado mucho con sus hierros, con sus grandes aciertos, pero es momento de que ellos asuman un rol de acompañamiento, porque por más que la gente por ahí sienta cariño, en especial por Eduardo, que es una persona que nunca va a bajar de 36, 37 puntos, porque realmente ha dejado una impronta muy fuerte, y hay mucha gente que lo quiere, hoy no nos alcanza. Entonces tenemos que generar claramente, pero aparte por el beneficio de todos los catamarqueños, porque mal estaríamos nosotros de no generar una alternativa que con las PASO, por eso hablo de la importancia de las PASO, es una herramienta fundamental para generar esos cambios, le estaríamos haciendo un daño al propio ciudadano catamarqueño de no generar una alternativa al propio gobierno provincial. Porque si no, el gobierno provincial, creo yo que ya entró hace rato, va a entrar en los vicios que nos han criticado por mucho tiempo a nosotros. Entonces, esta alternancia tiene que ser necesaria, pero para eso tenemos que hacer las cosas adentro como corresponde. Y hay una idea generalizada de que estas cosas se tienen que ir dando. No es fácil cuando uno está en el llano,
salen inmediatamente los anticuerpos, los colgados de las carteras o de los sacos que salen a poner, si se me permite la expresión, Miguelito para que pinchemos la rueda de entrada. Bueno, claro. Estamos emprendiendo un camino, hay varios amigos que estamos construyendo alternativas y entendiendo también de que hay un guiño del gobierno nacional. Bueno, uno siempre en política trata de ser positivo, pero yo estoy convencido de que esa alternancia va a ser natural, no va a ser traumática, y que con las PASO, que ojalá se resuelvan las cuestiones si es necesario en las PASO, termine definiendo cuál es el frente cívico y social que queremos hacia futuro. Insisto, como en poderle brindar a la gente una alternativa superadora a lo que somos hoy nosotros, pero también una alternativa que pueda ser la alternativa del propio gobierno, que creo yo que empezó en un círculo vicioso que después va a ser difícil de salir. Bueno, diputado, el tiempo es tirano acá y se nos acabó el tiempo, pero estuvo muy bueno y hay temas que quedan, pero no, lamentablemente no podemos seguir, ya nos van a levantar. Así que muchísimas gracias por estar acá y bueno, más adelante y antes que termine el año vamos a volver a hablar. Bueno, Juan Carlos, siempre es bueno porque es fino los análisis que hacemos y uno se muestra hacia la gente tal cual es, lo que piensa, uno se puede equivocar, algunas veces me retan por eso, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Así que desde ya agradecido. Bueno, ha pasado dos dirigentes políticos, un hombre y una mujer, que han transitado esto que es tan lindo, la política. Yo desde acá me permito decir que a veces los que están en la militancia política les cuesta transformar, cambiar, y no esto de cambiemos, digo, cambiar la política o los partidos, las estructuras. La provincia de Catamarca ha demostrado que termina con los ciclos históricos. Terminó, y digo con todo respeto, lo que fue el sadismo en la década del 80. Después vino el Frente Cívico y Social con dos apellidos, el Castillo y Brizuela del Moral. Y en algún momento también terminó con estos dos sectores. Y cuando termina para no volver más. No vuelven más. Esos dirigentes que creen o que tienen el pensamiento de decir, yo en esta pierdo, pero en la próxima vuelvo, o me aferro a ciertas candidaturas para ver si puedo regresar, se equivocan. Se equivocan al no dejar el espacio a nuevos dirigentes políticos. Y cuanto más aferrados estén a esas candidaturas, más van a tardar en volver ese partido frente electoral a gobernar la provincia. El peronismo lo vivió, 20 años. Primero, 10 años aferrado a Ramón Saadi, que los números internamente le daban, pero en la general había un rechazo. Le costaba digerir al militante y al dirigente político del peronismo eso. Decía, no, pues si Ramón gana la interna y nada más. Después fue Barrio Nuevo. Y ahora le pasa lo mismo a lo que es el Frente Cívico y Social. Castillo, que es un pícaro tremendo de la política, no quiere dejar la Senaduría Nacional porque hace pingües negocio en Buenos Aires. Díganle a usted y ofrézcanle la candidatura, cualquier otra, y senador nacional, se queda siendo senador nacional. Y Brizuela del Moral, que algunos dicen que va a ser de nuevo candidato a diputado nacional y otros a gobernador, bueno, ¿saben qué hay que hacer, muchachos? Empujar el carro para que jóvenes dirigentes, y no tan jóvenes, sean los que encabecen el proceso de una nueva Unión Cívica Radical o un nuevo Frente Cívico, como quieran ponerle. Porque lamentablemente, y pasa en los dos partidos políticos, lo que criticamos al principio, están los vivos, los que llegan colgados del saco, la cartera de la propia gobernadora, y que no se quieren ir, pero que son nefastos para la política. Son nefastos para la política, por eso la gente después se queja. El martes que viene nos vamos a reencontrar de nuevo para hacer esto que hacemos todos los martes, que estamos en vivo, Santo y Pecador. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado y como siempre decimos, ya lo vamos a subir a Facebook y a todas las redes sociales para quienes no tienen el cable puedan verlo. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche, nos reencontramos el próximo martes a la hora 22. Chao.
Auspician Santo y Pecador, Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú. Gestión Dr. Guillermo Ferreira. Las riquísimas medialunas calentitas de Punta del Este, ahora en Sarmiento 569. Municipalidad de Los Varela. Gestión Profesor Marcelo Saavedra. Parrillada Don Vaca, la mejor parrillada de Catamarca. Todo en sistema tenedor libre, frente a la plaza principal, República 546. Municipalidad de Santa María. Gestión Contador Público Nacional Juan Pablo Sánchez. Una gestión que avanza día a día. Despensa familiar Jofiel, donde encontrás lo que buscas. En Salta, esquina Almagro. Abierto de 7 a 24. Horario corrido. Municipalidad de El Alto. Gestión Profesor Ariel Ojeda. Siempre trabajando por los alteños. Municipalidad de Las Juntas. Gestión Jorge Herrera. Municipalidad de El Rodeo. Gestión Armando Seco Santamarina. Santo y Pecador, donde los ideales y las convicciones no se negocian. Transmite Te Veo. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.